Bienvenidos. Como os avancé en el vídeo anterior, nos queda por abordar la problemática suscitada en torno al enlace de composición, die Kompositionsfuge. Hablaremos de su arbitrariedad y del proceso de morfologización que ha sufrido y tipificaremos sus comportamientos prototípicos para que nos puedan ayudar a configurar Determinativkomposita, ya que el potencial creativo de estos es inusitado. En las píldoras anteriores vimos que la aglutinación, por ejemplo, en una palabra como Finanzdienstleistungsunternehmen puede generar cierta opacidad desde el punto de vista receptivo, ya que para su identificación juegan un papel muy importante dos factores: reconocer las piezas léxicas que funcionan como morfemas libres o autónomos, Finanz, Dienst, Leistung, Unternehmen, pero también localizar los elementos de juntura que van a marcar los límites de conexión entre los constituyentes. Finanzdienstleistungsunternehmen. Si no se identifican correctamente estos elementos, cabe la falaz posibilidad de analizar un compuesto de forma dual, pudiéndose presentar las siguientes dicotomías a la hora de su segmentación y consiguiente interpretación. Lernersatz y Lernersatz, evidentemente, no son lo mismo. Lernersatz, das ist eine Alternative zum Lernen. Lernersatz, das ist ein Satz, den ein Lerner geschrieben hat. Por tanto, debemos tener especial cuidado con no confundir estos elementos de juntura con las terminaciones propias del sustantivo. En los siguientes casos, como en Eisprodukt, la S no es Kompositionsfuge, ya que tenemos dos palabras, Eisprodukt. Tampoco lo es la E en Lagebericht, ya que tenemos Lagebericht. Se trata, por tanto, de lo que denominamos Nullfuge, es decir, ausencia del elemento de juntura o juntura cero. Así pues, la píldora de hoy la vamos a dedicar al tan discutido enlace de composición. Kompositionsfuge, también denominado Fugenzeichen o Fugenlaut, que no pocos quebraderos de cabeza nos da tanto a docentes como discentes. Fundamentalmente por dos razones. Una, por el papel que desempeña en la construcción y arquitectura de la agrupación lexemática, y dos, por su arbitrariedad. No todos los compuestos se originan adicionando simplemente dos lexemas. Autounfall. A veces es necesaria la representación formal de la transición entre los dos lexemas mediante un elemento de juntura, que, como veremos, es realmente y técnicamente hablando un morfo hilativo. Por ejemplo, Verkehrsunfall, Straßenverkehr. A menudo se oye decir que no existen reglas estrictas sobre su uso y que la arbitrariedad es un aspecto intrínseco que acompaña a este fenómeno de modo itinerante. La presencia o ausencia de la Kompositionsfuge no se puede determinar de manera lógica ni racional. Parece que los siguientes casos corroboran dicha arbitrariedad. Decimos Arbeiterkind, pero Arbeitsagentur, Arbeitsklima, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Incluso se dan variaciones preestablecidas, como en Altenheim y Altersheim. A veces la variación es facultativa en Bergesgipfel, Berggipfel, Kampfeslustig, Kampflustig, pudiendo coexistir dos formas. En otros casos, muy al contrario, el elemento de juntura es un rasgo distintivo para diferenciar conceptos totalmente distintos. No es lo mismo decir Landmann, Bauer, es decir, campesino, que Landsmann, aus der Heimat, es decir, patriota. Bien, vista esta problemática en su conjunto, nos preguntamos: ¿qué es die Kompositionsfuge y cómo se manifiesta? Explicado de forma muy sencilla, es un elemento que se utiliza para unir las palabras en un compuesto. A veces aparece el genitivo singular ligado al primer constituyente,
Ganztagsarbeit, Kalbsbraten, Tageszeitung, Jahresanfang, Herzensangelegenheit, Glaubensfreiheit. Este último elemento aparece muy poco, sería más bien marginal. En numerosas ocasiones adoptan la marca flexiva del nominativo plural del primer constituyente. Schweinebraten, Hundesteuer, Frauenfeind, Krankenkasse, Familienkreis, Sonnenstrahlen, Rinderwahnsinn, Kinderspiel. Aunque veremos que estas marcas flexivas no realizan estrictamente estas funciones gramaticales que acabamos de mencionar. Por ello insistimos en que die Kompositionsfuge no es un morfema vacío, sino un morfo vacío que establece una relación de subordinación morfológica entre Bestimmungswort y Grundwort, donde su función, y esto es importante, es meramente cohesiva y su comportamiento es estrictamente morfológico, eso sí, con revestimiento fonético. Así, todos ellos son alomorfos de esta misma función, desprovista de toda motivación sintáctica. Voorhoop habla de Morphologisierung y Entsyntaktisierung. Después de lo visto aquí, nos planteamos en este momento, ¿es posible a pesar de todo hallar cierta sistematicidad? A esta pregunta podemos responder, si bien arbitrariedad y irregularidad suponen un contrasentido, sí podemos apuntar algunos hábitos y tendencias en su uso. Conviene saber lo siguiente. Eisenberg nos habla de una tendencia generalizada en el uso del Fugenzeichen. El 73% de los sustantivos y el 70% de los adjetivos carecen de elementos de juntura. Así podremos centrar nuestra descripción en el ámbito periférico de la lengua. Después, es muy importante saber que el elemento de juntura se asigna al primer miembro del compuesto, al modifier, al Bestimmungswort. Este principio nos proporciona la información de cómo direccionar correctamente bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha la expansión de la unidad polileximática a la hora de realizar su segmentación. Además, los Fugenelemente le otorgan carácter nominal a la palabra determinante. También llama la atención que en compuestos breves no suele haber elementos de juntura. Gracias a la lingüista Nana Voorhoop, que ha dedicado gran parte de su trabajo en analizar el comportamiento de la Kompositionsfuge, podemos ofrecer algunas directrices para su inserción correcta y sin duda muy útiles para DAF, alemán como lengua extranjera. Voorhoop se basa en la taxonomía tradicional, distinguiendo entre elementos paradigmáticos y no paradigmáticos. Los paradigmáticos son los lexemas determinativos que se identifican con series de cambios flexionales, es decir, se identifican como elementos constitutivos dentro de un paradigma. Por ejemplo, el plural en Wörterbuch, das Wort, plural, die Wörter, Genitiv, des Wortes, o el genitivo de das Leben, des Lebens, en Lebensversicherung. Los no paradigmáticos no son identificables con modelos flexivos y se hallan fuera del paradigma. Esto ocurre con los determinantes femeninos, por ejemplo, Mietsrecht, die Miete o Liebesbrief. Aquí no cabría flexión. Esta S no se corresponde con el genitivo. Voorhoop insiste en la existencia de sistematicidad del Fugenzeichen y que es la palabra determinante la que selecciona el elemento de juntura. Aquí reproducimos someramente las reglas fundamentales. El elemento de juntura sigue de forma sistemática a los radicales derivacionalmente complejos obtenidos mediante los sufijos len, masculino, tum, masculino o neutro, por una parte, y los sufijos femeninos, todos ellos, heit, keit, ung, schaft, ion, tät,
por otra. Prüflingsangst, Altertumskunde, Krankheitserreger, Sparsamkeitssinn, die Wortbildungsregel, Universitätsbibliothek, Religionsunterricht, etc. En el caso de los infinitivos, la S se adiciona con carácter obligatorio a estos. Essenszeit, Lebensgefahr, Redensart. Por el contrario, si el morfema radical termina en schwa, la unión se materializa con una N. Seide, Seidentaschentuch, Blume, Blumenstrauß, Asche, Aschenbecher, Straße, Straßenverkehr. El enlace S depende sobre todo de la complejidad derivacional de la palabra determinante. Es decir, Eintritt, Befehl o Bezug ya son palabras productos de un proceso de derivación previo. Por ello la S se introduce en Eintrittskarte, Befehlsempfänger, Bezugswort. Sin embargo, nunca se introducirá si la palabra determinante forma su plural en S. No podemos decir Autosbahn, sino Autobahn. Me despido con un breve glosario terminológico y con bibliografía, pero esta vez no antes de extraer las siguientes conclusiones. Recordad, la elección de la Kompositionsfuge depende de varios factores: del tipo de flexión del sustantivo determinativo, del número de sus sílabas, de su articulación y del establecimiento de series análogas, es decir, por analogía. Es el Bestimmungswort quien determina el elemento de juntura. Asimismo, destaca el morfo S como enlace recurrente. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima píldora.